Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Venezuela entendiendo a una narcodictadura. En este episodio número 15 vamos a hablar del caso de Plus Ultra, la aerolínea chavista que estremece a España y que, bueno, parece ser el escándalo de moda. Después del caso del Delcigate, ahora tenemos un nuevo caso, una nueva manifestación del nexo entre España y el chavismo. Pero aunque parezca un caso puntual, podría ser que no, porque según una teoría que me explicó hace un par de años un exdiputado venezolano, un profesor venezolano, pues el Foro de Sao Paulo efectivamente parece que está entrando en la fase 3 en España. Vamos a comenzar escribiendo los casos, los datos que tenemos sobre este caso de Plus Ultra, y no voy a acortarme a explicar el contexto. Esta aerolínea se ganó definitivamente el premio gordo. Unos buenos amigos socialistas bien colocados se llevaron una módica suma de 53 millones de euros en un par de créditos que fueron otorgados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, ergo dinero de los contribuyentes españoles que sale del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. El 9 de marzo llegó el gran anuncio millonario utilizando un fondo que tiene que ver, digamos, con el intento de compensar el impacto de la emergencia sanitaria en empresas solventes consideradas estratégicas. Esto es que si lo lees ya te escandalizas. Esto para financiar una empresa chavista. Es que vamos a explicar qué tan chavista es, porque lo cierto es que no ha sufrido ningún impacto por la pandemia del COVID-19 cuando desde el 2011, cuando se creó esta empresa, a partir de ese año ya está registrando pérdidas. La empresa no entra ni siquiera en el ranking de las 150 aerolíneas más importantes que operan en España. ¿Cuánto representa en cuanto a vuelos en cielo español? Bueno, el 0,03%. Apenas cuenta con 4 aviones y ofrece, según la ministra de Hacienda de España, 345 empleos, aunque según la propia empresa y de acuerdo a publicaciones de medios españoles, no pasa de los 250 trabajadores. ¿A quién rayos se le ocurre decir con estos datos que Plus Ultra es una empresa estratégica? ¿A quién? Bueno, a unos mitómanos que están, digamos, ejerciendo en el gobierno socialcomunista, que dirigen dos grandes artistas. Uno, maestro de la publicidad engañosa, y otro, un muñeco narcisista que, bueno, entre los dos ya representan un dúo tan eficaz como peligroso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentó explicarse así en el Congreso ante las preguntas del diputado del Partido Popular, Mario Cortés Carvalho. La empresa española por la que usted me pregunta tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros. Genera empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500 personas. Por tanto, compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al fondo de... Parece inverosímil, pero no lo es. Y es que después de dilapidar, de despilfarrar miles y miles de millones de los venezolanos, ahora también resulta que los chavistas se aprovechan de los españoles, quienes no tienen petróleo, pero sí son buenos pagadores de impuestos, porque bueno, si no, parece que los youtubers olieron esto a tiempo y muchos por eso han huido de España, porque dirán, mira, tanto que trabajo, tanto que me lo curro todos los días, tanto que me esfuerzo día a día, no vaya a ser que termine mi dinero en manos de los familiares de Nicolás Maduro. Entonces, ¿quiénes son estos accionistas de Plus Ultra? Vamos por parte. ¿Quiénes son? ¿Por qué consiguieron hacerse con el favor de la chequera de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y la ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero? Eso sí, cortesía de los españoles. Bueno, se tratan de tres nombres que son Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Rosselli Mieles. Bueno, estos flamantes poseedores del 47,23% de Snip Aviation son los que han logrado conseguir estos 53 millones de euros. Esta firma, Snip Aviation, es la propietaria de Plus Ultra y no tiene ni siquiera una oficina en España, ¿no? Porque están registrados en la vivienda del propio Rodolfo José Reyes Rojas. Entonces, esto es tan sencillo como esto. Esto es como si fuese una empresa de los Panama Papers, donde, por cierto, esta persona también algunos de ellos tienen relación. Precisamente es la esposa de este señor, de este Reyes Rojas, quien tiene también, le permite, al tener pasaporte español,
ostentar el poder accionarial a través de un 52.5% de la aerolínea, según publicó el periódico español La Razón, y esto es lo que hace que la ministra María Jesús Montero diga, la ministra de Hacienda diga, empresa española, esto es una empresa española. Bueno, queda claro que Rodolfo José Reyes Rojas, es la pieza clave. Y vamos a ver por qué. Fue directivo de Bencorp, una casa de bolsa venezolana, estuvo preso un par de meses en el 2010 por simular operaciones bursátiles, esas que tanto odiaba a Chávez, en teoría. Y cuando Chávez inicia su persecución contra esta casa de bolsa, porque supuestamente atacaban la estabilidad cambiaria de Venezuela, entonces esta persona terminó 2 años en la cárcel. Si estamos en conexión con lo que ha sucedido recientemente en España, cuando querían enviar a un hombre que trabajaba en una casa de bolsa al régimen de Nicolás Maduro para que lo torturara y lo tuviese preso, ¿se acuerdan de este caso? Precisamente de esta época de cuando las casas de bolsa fueron demonizadas, solo que a esta persona no se le va a enviar a Venezuela porque bueno, tiene muchos millones y más bien hay que darle 53 millones más de razones para que siga en España. En esta etapa de directivo de Bencorp, Rodolfo José Reyes Rojas consigue entablar una amistad con este señor, con Camilo Ibrahim Isa, que es un venezolano de origen árabe al que asesora financieramente para que se pueda hacer con la operación de Sara en Venezuela, según publicó Armando Info, y a Armando Info hay que darle un aplauso, pero vamos, un aplauso brutal, porque es la mayoría de la información que se ha publicado en España procede de las investigaciones de Armando Info. En el caso de Vox Populi, por ejemplo, que es el que ha sacado este gran bombazo, como fue también el caso del Delcigate, se ha basado en mucha información de Armando Info. Allí nace esta agrupación que, según investigaciones de la fiscal venezolana en el exilio, Luis Ortega Díaz, está ligada a la trama de los CLAP. O sea, comienza con esta búsqueda de dinero a través de los CLAP, de la comida esta podrida que le llevaban a los venezolanos y que le reportó millones y millones a personajes como Alex Saab, que ahora sabemos que está detenido y que próximamente esperemos termine tras las rejas en Estados Unidos. Estas personas, Reyes e Ibrahim, fueron citados a declarar en el 2018 por la Comisión de Contraloría de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, que lideraba Juan Guaidó, por estar vinculado con la mafia, con la caja de comida, pero bueno, ellos que le iba a importar esto, si Camilo Ibrahim Isa, que iba a estar declarando nada en una asamblea cuando era un protegido del régimen de Nicolás Maduro. Rodolfo José Reyes Rojas mucho menos. En Panamá, Rodolfo José Reyes Rojas y Raif El Arigi Harvie aparecen como directivos de FCO Properties junto con Mohamed Ibrahim, que es hermano de ¿quién? De Camilo Ibrahim, por supuesto. Estos hermanitos también aparecen como socios en la filial venezolana de otra firma panameña llamada Phoenix World Trade Inc. De nuevo, Phoenix World Trade Inc., Sara Venezuela y Textiles Zanzíbar recibieron casi 70 millones de dólares a través de Cadivi. Cadivi era el sistema cambiario venezolano que establecía, porque lo decía así Chávez y posteriormente Maduro, en cuanto estaba el cambio de la divisa en Venezuela. Y luego esto era utilizado como un mecanismo para ganar mucho dinero, muchos millones, vendiendo estos mismos dólares, pero ya a precio del mercado. Estas personas son como unas especies de vampiros de Estado que saben dónde ir, saben a dónde llegar. Y ahí está el trabajo quizás del Foro de Sao Paulo. Esto es importante. Ya vamos a llegar a este punto para hablar de lo que técnicamente se llama como cazadores de rentas. En España son 2 las sociedades en las que figuran como consejeros Ibrahim Reyes Rojas, El Arigi Harvie y Roseli Mieles. Las compañías son la compañía de Boconoy Biscucuy SL, registrada en noviembre de 2018, unos meses después de que Plus Ultra comenzara a operar en la ruta Caracas-Madrid. La otra empresa viene a ser Alimentos Los Páramos SL, que fue creada ya en 2020 en medio de la pandemia del COVID-19. Ahora, esta relación está demostrada. Ya estas personas tienen sociedades en todos lados. Tienen sociedades en Panamá, tienen vínculos en España y ya ni hablar de lo que ha sucedido y está demostrado que sucedió en Venezuela. Entonces, dicen que Camilo Ibrahim es cercano a Cilia Flores y a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Pero ojalá fuese solo eso. Es que Ibrahim es considerado uno de los testaferros de Nicolás Maduro. Así lo explicó la fiscal venezolana Luis Ortega Díaz el pasado 14 de junio a la periodista Carla Salcedo Flores. La situación, o sea, lo que llama la atención es porque dicen que empresarios ligados a Delcy, quizás porque es más conocida Delcy que el dictador Nicolás Maduro.
No lo creo. Si estamos hablando de que este hombre está señalado por ser testaferro del dictador sangriento venezolano, pues yo creo que ha faltado un poco. Alex Saab es uno de sus testaferros. ¿Quién es el otro? ¿Quién sería el otro principal, doctora? Oh, tiene muchísimo. Camilo Ibrahim también, Gorrí, Raúl Gorrí. ¿Y dónde está Camilo Ibrahim, por ejemplo? En Venezuela. Para indagar un poco sobre cómo se monta esta operativa, incluso desde Caracas, es que el informe que publica anualmente el Banco Mundial, titulado Doing Business, dijo en 2020 que Venezuela es el peor sitio de América Latina para hacer negocios. El puntaje fue de 30.2 sobre 100. Venezuela destaca negativamente, especialmente en el apartado de la obtención de permisos, que son lentos e imposibles prácticamente. Pero, si eres cercano al régimen venezolano, si eres muy allegado al régimen chavista, es probable que en poco tiempo, como sucedió con el caso de Plus Ultra, te puedan resolver el permiso para que tengas unos aviones volando por los cielos de Venezuela. En apenas 3 meses, entre 2017, finales de 2017 e inicio de 2018, la aerolínea tuvo ya los permisos concluidos, firmados, sellados y publicados en Gaceta Oficial. Justo en una época cuando todas las aerolíneas, incluso algunas europeas, incluso alguna española, se estaban retirando de Venezuela porque nadie le pagaba. Camilo Ibrahim es como otro Alex Saab o como otro Gorrín. Otra de las investigaciones de Armando Info, que es el gran periódico detrás de todos estos titulares, hay que volver a repetirlo porque la base de las investigaciones por las cuales se concluyó tan rápido en este tema en España es por la gran investigación que hace Armando Info de este portal de periodistas venezolanos sobre este tema. Entonces, este personaje se apodera del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Eso es otra gran publicación que demostró, hecha por Armando Info, y es donde desvela que además de manejar la gestión de las tiendas libres de impuestos, conocidas como Duty Free, también se encarga de todo el proceso de chequeo, facturación y embarque de pasajeros. Y esto lo consiguió tras la huida de una empresa que ya tenía más de 15 años operando en Venezuela y que por la crisis brutal que padece el país no tuvo más que huir. Entonces, claro, llega otra oportunidad para Camilo Ibrahim. Ahora bien, ¿qué han dicho los partidos de oposición en España? Bueno, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular ya han anunciado acciones contra la decisión de inyectar dinero al chavismo. El partido de Santiago Abascal ha dicho que Plus Ultra no tiene relevancia ni es estratégica para el sector y que supone una ofensa para decenas de empresas que sí son estratégicas y para millones de puestos de trabajo que están en riesgo. Bueno, más los que ya están perdidos, que son más de 5 millones o prácticamente 5 millones de parados, lo que hay en España. Y desde Vox ya anuncian que llevarán el asunto a la Fiscalía Anticorrupción. Ciudadanos ha tomado las acciones a nivel de Europa, en la Unión Europea, y es que el eurodiputado Luis Garicano envió una carta a Margrethe Vestager, quien es la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria europea para la competencia, y ante esta instancia ya Ciudadanos ha elevado un reclamo para que se conozca sobre estas acciones que está haciendo España en este caso, que es Pedro Sánchez, es el socialcomunismo. Lo clave aquí, y este punto es fundamental, es que España aspira poder acceder a los más de 150.000 millones de euros que vienen del mecanismo de recuperación y resiliencia de Europa. Entonces, este fondo que es tan importante para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez salir por ahí con billeticos de 50 euros en la mano, a repartirlo persona a persona y después salir en la foto, sin aún haber recibido los millones de la Unión Europea, ya se está demostrando que Pedro Sánchez y compañía tienen destrezas y habilidades muy amplias como para repartir el dinero a sus amiguitos del Foro de Sao Paulo. Vamos a ver entonces qué pasa con esta gestión de la COVID billetera y que si esto no tendrá ningún control de ningún organismo independiente en España, como ya fue aprobado en el Congreso, gracias al voto de Vox, también hay que decirlo, entonces, ¿cómo se va a comportar Pedro Sánchez con más de 150.000 millones de euros? Mientras Bruselas pide reformas estructurales, el pacto PSOE-Podemos, Bildu y Esquerra fortalece la estructura criminal del chavismo porque es aliado de todos. El régimen de Nicolás Maduro tiene contacto con todos estos partidos porque son todos
parte de esa izquierda que por un lado parece de centro, moderada, mejor dicho, y por otro lado se dejan ver como una izquierda radical, como es el caso de Podemos, como es el caso de Bildu, como es el caso de Esquerra. Hay quienes creen que la Fundación CEPS es la única que cobró dinero de Venezuela. Y no es verdad, porque la gente no se puede olvidar del señor Morodo, no se puede olvidar de las acusaciones a Pepiño, de Zapatero no se olvida a nadie porque se hunde solo cada vez que sale a defender a Maduro y quizá ese es su mayor rol a nivel internacional ahora mismo. Pero hay una parte del PSOE que está muy mezclada al chavismo. De hecho, el actual presidente de España inició su ascenso político como uno de los chicos de blanco. Hablamos de este señor conocido como Pepiño. Quizás por eso el pasado mes de julio de 2020 se abrió una puerta giratoria para colocar a Pepe Blanco como consejero de Enagás, como parte de este modelo de gracias por los favores dados. Bueno, ahora Pepiño está cobrando el importe de 160.000 euros al año. Aquí vemos cómo funciona esto, cómo funciona este régimen de amigos. En España hay una expresión muy útil para casos como este. Se lo llevan crudo. Y podríamos decir que hasta el chavismo se lo lleva crudo en España. O también podríamos decir que el chavismo se lo lleva crudo hasta en España, que no es lo mismo. Ojalá fuese el chavismo solamente. Es que hace un par de años, cuando se formaba el gobierno PSOE Podemos, el profesor y exdiputado venezolano Vladimir Petit me comentó una teoría que había desarrollado. Esta teoría definía las fases que utiliza el Foro de Sao Paulo para apropiarse de los países gobernados por socialistas. Y parece que sí, el Foro de Sao Paulo entra en la fase 3 en España. El Foro de Sao Paulo es una organización aliada con la Internacional Socialista y con los peores intereses hoy en día. Y funciona de una manera orquestada, armónica y estratégica. Pero además el Foro de Sao Paulo también es una extensión europea. Y también viene escalando. El Foro de Sao Paulo no tiene una mentalidad estrictamente política o estricto sensu. El Foro de Sao Paulo procede como una multinacional. Hace una alta inversión. Después de la inversión, Corona. Corona es que anida en el poder, cercano en una etapa o en 2 etapas. Posteriormente cobra su inversión y después se expande globalmente. Les pregunto yo aquí, ¿en qué etapa están en España? ¿Estarán en la 1 de invertir nada más? Eso lo tienen haciendo hace años. ¿Estarán en la 2 a punto de coronar? Es un buen punto.